Bueno, ya estamos grabando entonces, ¿no? Ujú. Perfecto, estamos aquí entonces con el, vengo siendo pues algo así como el fenomenólogo, pues es un canal de investigación en términos cotidianos, rizomáticos, básicamente como todos los youtubers. Entonces estamos reunidos como todos los youtubers, o sea, en el valor de espontaneidad y de una dinámica de la comunicación que ahora ya es distinta, ¿no? Y de la televisión, está más cerca de la cotidianidad, de cómo somos a diario. Entonces tiene menos artificio en la expresión. De hecho, bueno, estoy reunido con mi tío, que es mi tío José, pero es economista, y de larga trayectoria ya hicimos una reunión sobre el ocio, sobre la economía del ocio, sobre un tema de tesis de doctorado que nos interesa mucho desde la lectura que hemos venido haciendo de lo que es la posmodernidad, ¿no? O sea, todo lo que puede implicar el ocio en una sociedad, una cultura que va aumentando los espacios para la producción de intangibles en términos económicos, ¿no? O en todo caso, bueno, para pensar, crear, distraerse, eventualmente, pues hay tendencias o tentaciones dentro del ocio a consumos autodestructivos y a prácticas que pueden ser autodestructivas, como pues, como bueno, es parte de lo que en liberalismo se llama libre albedrío. Entonces, pudiéramos empezar con la diferencia o cómo se comprende dentro del libre albedrío ese ocio, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los elementos morales en esa evolución del ocio hacia cómo lo comprendemos hoy? Claro, yo me imagino que deberíamos es también, pues, diferenciar o saber a qué nos proponemos o qué definimos como ocio en tu tesis doctoral. Creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? ¿Quién es José Manuel Serna y el qué define la tesis como ocio? ¿Cómo se define el ocio en la tesis doctoral? De acuerdo. Un momentico. Buenos días. Bueno, tenemos... Eh, tengo, tengo unos materiales que son muy antiguos eh, y estoy buscando aquí la definición que publiqué en la tesis. Eh, debería estar en... Sí, para tener con una... Sí. Bueno, era necesario en mi investigación hacer una caracterización de, del, del ocio, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista teórico, conceptual. Entonces, eso lo hice. La tesis tiene un capítulo dedicado a la evolución histórica del ocio en Occidente, que arranca con las nociones y la cultura del ocio en Grecia y en Roma, y luego eh, es el capítulo más largo de la tesis, ver cómo el ocio va, digamos, cambiando de naturaleza, cambiando de forma, cambiando en la práctica cotidiana, y, y eso es muy interesante porque el problema de la economía fundamentalmente es la lucha por encontrar los bienes para satisfacer las necesidades. Eh, y en ese proceso va cambiando la actividad humana en la medida en que hay excedentes y hay riqueza. Entonces, lo que genera digamos, la práctica de la economía y la adopción de la economía como parte de la vida y de la sociedad humana es el surgimiento de los excedentes. O sea, los grupos humanos se organizan para producir
y en la medida en que la producción genera excedente, aparece el problema de quién es el excedente. Entonces, en ese trayecto, este, el ocio primero es un ocio, digamos, muy elemental. Es un, vamos a hacer una pausa un momento, si me permite. Yo no sé si tú puedes ir abordando alguna explicación, porque es que no logro aquí. Esto es un Ah, problema está ya. buscando el material. Sí. ¿Puedo hablar con Charlos? ¿O estás grabando? Bueno, ahí tenemos a mi tío con una playa de fondo, que en Miami las hay bastante, pero igual a él le cuesta mucho llegar ahí. ¿Cómo está, señora? Y estamos entrevistando, pues, a un economista con un doctorado sobre economía del ocio, y habíamos hablado antes de la evolución entre el ocio entre Grecia antigua, entre la Grecia, o sea, entre los conceptos que manejamos desde Occidente. No, interesante es de notar también que no habíamos abordado el ocio en Oriente, ¿no? Y en otras culturas. Pero en principio, la evolución de Occidente de un ocio donde se puede producir nuevas ideas y donde hay una relación también con la mesura, con ciertos conceptos y valores, en la Grecia antigua cambia a un valor de dominación. Es decir, se convierte en estrategia de dominación con los romanos. O sea, se comienza con los romanos a diseñar espacios para el ocio de las masas y de grandes cantidades de gente para poder mantenerlas dentro de la ciudad. Con lo cual, tengo entendido que habíamos hablado que en esa tesis se asume como necesidad humana. Y necesidad humana que puede ser, bueno, conducida, aumentada, racionada, regulada por los actores, bueno, poderosos de la sociedad que existen innegablemente, ¿no? Los sectores con mayor influencia y control. Entonces, en Roma se asume como herramienta de dominación, eh, y va pasando, pues, durante ese periodo que mi señor José Manuel, aquí presente, pero muy concentrado ahorita en sus meditaciones, nos llevó por una especie de periodo cristiano del medioevo, más cristiano, donde se va a asumir también la mística como parte del ocio, ¿no? La relación mística. Prácticas y rituales se diversifican en ese mismo orden de influencias del cristianismo, incluso distintos a la iglesia. Y también, bueno, las vertientes ya más notables, pues destacadas o masivas, que van seguramente, pues, habrá analizado o concordará en que tenían relación con el descubrimiento de América, el aumento de riqueza producto de las nuevas tierras, ¿no? Entonces, seguramente el protestantismo también parte de ahí. Lo cierto es que el ocio en ese periodo, si lo analizamos desde el punto de vista del ocio, que es una lógica, me parece interesantísimamente resumible, o sea, por eso mi interés en estas entrevistas, o sea, yo tengo, digamos que la propuesta o la búsqueda de una teoría psicológica basada en las intuiciones y no en el impulso sexual, ¿no? Por ejemplo, mi tío, pues, ha utilizado el ocio en lugar de otros ejes, o sea, más que el trabajo, algo lo contrario al marxismo, ¿no? Y se puede decir que también de muchos liberales, algo bastante original, ¿verdad? Pues los Cernas, un orgullo de apellido puede surgir eventualmente. Entonces, pero lo cierto es que esa definición del ocio, bueno, atraviesa por unos periodos que faltaría explicar un poquito más desde ese espacio para el desarrollo del misticismo, de diferentes lecturas místicas, ya al Renacimiento, ¿no? O sea, el periodo del Renacimiento, los albores, comienzos de la industrialización, que va a ir pasando ahí, según tus análisis, con el ocio. Porque entonces nos vamos acercando a nuestra realidad. Es bueno aclarar siempre que nuestra búsqueda no es tanto el conocimiento en sí mismo,
el conocimiento por el conocimiento como placer, como cognitivismo heideggeriano y todas esas mamadas, sino la búsqueda de un diagnóstico de nuestros tiempos para tratar de pronosticar y, bueno, sentirnos, estar más claros, más seguros, tener una herramienta de diagnóstico más seria nos permite pronósticos más posibles, ¿no? Mayor certeza o, hacer, o capacidad de acertar pronósticos y eso es bueno. Entonces, o sea, indudablemente bueno. ¿Ves? Entonces, para ese diagnóstico de nuestro tiempo, la tesis sobre el ocio resulta el recuento, el reconocimiento de cómo practicamos el ocio, de cuánto lo necesitamos, de cuántas maneras hay que no conocemos, de su evolución y de su efecto. Doctor, entonces estamos en ese proceso de definir el ocio como eje de la cultura, de asumirlo como eje de la cultura, como experimento y bueno, y con la certeza de que sí es, de que no es solamente un experimento, ¿no? Sino que el ocio pues genera los espacios para la identificación psicológicamente, de hecho, en los espacios de ocio es donde puede haberse dado las nuevas ideas. Habíamos hablado aquí sobre la cuestión que hay en concreto en la cascada, toda la polémica que hay, que sigue avanzando. Pues se cierra uno de los espacios de esparcimiento y de ocio más al que tiene acceso a la comunidad, esta comunidad, este pueblo, por parte de una transnacional. ¿Ves? Entonces imagínate lo pertinente del tema con lo que está pasando en el contexto. O sea, el tema pues analizado en teoría de una tesis, con todo un marco teórico y una revisión de la historia, pero en realidad tiene que ver con algo que está pasando aquí en la comunidad donde yo estoy. De hecho, cosas que pasan, ¿no? No era que yo lo buscaba, pero es un buen ejemplo de cómo aquí se está afectando el ocio. El ocio de por sí, bueno, vea para beber, ¿no? Ocio industrial, ocio, hay mucha bebida y otras sustancias, ¿no? Que se nutren de el tiempo de ocio de la gente. Pero quería ir a aclarar que en espacios, en momentos de esparcimiento y de ocio es donde se pueden dar las nuevas ideas. Al menos eso es lo que dice la experiencia y algunos estudios, ¿no? Es difícil que en un estado de estrés, de manutención, de cazar, recolectar, defenderse, etcétera, o sea, se empezaron a generar espacios de ocio y se empiezan a generar inventos, sean flechas, sistemas de riego, la rueda, la escritura o la imprenta. Es difícil pensar que como ideas como tal, o sea, como necesidad se podían haber ya visualizado, pero con las soluciones y las ideas, pues aparecen cuando hay tiempo para dedicarle a pensar, ¿no? Cuando se está fuera de la vorágine cotidiana, entonces, este, perfectamente, o sea, sumamente valioso, interesante el ocio para lo que viene siendo la tesis que uno maneja, ¿no? La tecnología del espíritu y la cultura silvestre. Podemos de hecho imaginarnos en muchos momentos de ocio a Gilles Deleuze, a Husserl, a Nietzsche, a Einstein, a, a cualquiera, en muchos momentos, a Carlos Marx, que le gustaba mucho luchar y sufrir por otros, pero en realidad tuvo bastantes momentos de ocio, ¿cierto o no? Bueno, ahí estamos esperando que mi tío baje del Olimpo de sus estudios, pero la computación no es su fuerte. Quién sabe si acaba de formatear el disco duro y no se dio cuenta. Bueno, ahorita no te estoy oyendo, ¿no? Por si acaso. Sí, te decía que en el capítulo donde yo abordo la definición de ocio, hago todo un análisis muy detallado. O sea, considero el ocio en la perspectiva histórica, eh,
Yo creo que voy a tener Bueno, que, pero la definición de los sí la tienes. No, de memoria no la tengo, o o sea, te está costando todavía conseguirla. no tengo la definición estricta textual. Eh, el ocio, digamos, es el conjunto de actividades que realiza el ser humano en su tiempo libre, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico. Y ese ocio tiene ciertas características. Una de ellas es la fractalidad, es decir, tenemos dentro del desempeño cotidiano, tenemos normalmente pausas de ocio. Eso de distraerse, por ejemplo, cuando uno está haciendo cualquier cosa, manejando, comiendo, trabajando o incluso jugando. Es, digamos, eh, la característica más importante del ocio, que creo que ya la mencionamos en la charla anterior, que se refiere al autotelismo. El ocio es autotélico. Pero si me permites irme un poco hacia la digresión, en esta metodología tuya, se me hace mucho más fácil discurrir y se me hace mucho más fácil explicarte en qué consiste toda la temática del ocio. ¿Ok? Eh, sin, Perfecto. sin Pues atarme, hagamos, sin vamos. atarme a la ortodoxia. Tú dijiste algo al principio cuando estabas comentando lo que significa la economía. Dijiste algo muy importante que estaba referido a a la ética del ocio. Es decir, hay una condición del ocio que el ocio tiene una perspectiva normativa. ¿Ok? El trabajo de investigación mío se llama perspectiva y prospectiva. Entonces hay una perspectiva que puede ser positiva. En economía positiva solamente observamos los fenómenos tal y como están en la realidad. En la economía normativa establecemos condiciones. O sea, cuando se hacen políticas económicas, generalmente se hace economía normativa. Cuando se hace teoría económica, casi siempre se hace economía positiva. Y el ocio ha sido tendencialmente desarrollado hacia lo normativo. De hecho, los deportes en general, aunque son libre albedrío, ¿no? Ese libre albedrío no se cumple de una manera desordenada, sino dentro de un cierto orden. Entonces podemos decir que el albedrío Suspenso, pero esto es, claro, estamos en, el aspecto, o sea, la noción de albedrío para el ocio, no significa, digamos, una total y absoluta falta de nada, de controles. Tú estás como dando zancadas en el aire. El albedrío simplemente es el ámbito en el cual tú no estás determinado, ¿no? Determinado por algo que te impida, digamos, manifestarte. ¿Ok? Pero eso implica que tú también te manifiestes dentro de un cierto orden de cosas. Es decir, hay un orden natural y hay un orden existencial digamos, que te determina cuál es el rango y cuál es el alcance del albedrío. ¿Ok? Entonces, obviamente, siempre que tú no causes efectos negativos en los demás, siempre que tú respetes a los demás, siempre que tú respetes, digamos, la convivencia, el ocio es un ocio positivo. Pero cuando tú te asciendes eso y tú eres de alguna forma dañino o agresivo con los demás o contigo mismo, entonces el ocio pasa a ser ocio negativo, ocio tóxico, vamos a llamarlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo trabajé sí, el tema del ocio, lo llevé a ese orden de cosas que es el orden de la economía. Y la economía no es otra cosa que
vamos a decir, un conjunto de reglas y un conjunto de acuerdos para poder participar colectivamente en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Ok? Eso es básicamente la economía. En esa economía y en ese ámbito de relaciones humanas para producir y para distribuir los bienes, ha cambiado de una manera bastante sustantiva la situación desde que el hombre tenía las necesidades básicas, que eran alimentarse, dormir, comer y algún tipo de seguridad, hasta el día de hoy cuando hay necesidades eh, desde la diversión en los grados más extraños posibles hasta eh, temas como la seguridad financiera, el desarrollo personal, eh, la seguridad física, y entonces hay necesidades humanas, por ejemplo, de tener armas, y eso es una necesidad humana, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ok? Porque los acuerdos constitutivos de la sociedad han propiciado eso, han permitido eso. Entonces, en ese entorno que ha cambiado a lo largo de la historia, la visión que hemos concretado y que hemos desarrollado científicamente del ocio es la de una actividad humana destinada a satisfacer necesidades del tiempo libre, ¿verdad? Y en ese tiempo libre hay necesidades de orden físico, de orden psicológico, de orden intelectual, etc. Entonces, todas ellas. Leer es una actividad del ocio. Claro, pero cuando la actividad del ocio, de leer, pasa a ser leer, por ejemplo, un documento para hacer una investigación y esa investigación determina un poco tu subsistencia porque te la van a pagar, ya tú no eres autotélico totalmente. Pasas a ser un poco exotélico en lo que haces. En ese sentido, entonces, vemos las tendencias y las perspectivas del ocio eh, muy diversas hacia el futuro. Hoy en día, el teléfono te dice qué tiempo dedicas tú al ocio y el teléfono ya te lo mide incluso con una observación, con un monitoreo continuo de las cosas que tú haces en el teléfono. Entonces, de repente, ahí hay digamos, una clasificación y unos criterios mediante los cuales lo que tú haces con el teléfono es considerado trabajo o tiempo de ocio, ¿verdad? Entonces, te metiste en Instagram, entonces a lo mejor eso es tiempo de ocio en general. A lo mejor hay gente que está en Instagram y no está trabajando, está presentando un show, por ejemplo, o un stand-up o lo que sea. Entonces, los criterios van cambiando. Claro, Sí, observo yo, bueno, esa es la parte donde yo quería mantener como una linealidad de la cuestión, o sea, ocio previo a los griegos, ocio durante los griegos, que son una base imaginaria claro, constitutiva muy clara de nuestra cultura, los claro, romanos, luego el medioevo. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? O sea, ¿cuál es el periodo, pregunto yo, del claro, estudio en los claro. términos generales y conversatorios? Pero para aclararte, no, porque ese ya es el punto que a mí me interesa mucho, que es donde la cosa se complejiza tanto que al mismo tiempo yo puedo estar 5 o 6 minutos de ocio viendo técnicas de baile, ¿verdad? O esta muchacha tan bella que hace danza, y al mismo tiempo estoy trabajando, porque tengo que asumir como un Exactamente, trabajo el escribir bien algunos textos, exactamente. Entonces porque no es está, mero esparcimiento, ¿no? claro, y entonces está un problema ya que no es de economía, sino un problema psicológico, que es que, que, Ajá. que el trabajo es una forma de... Ya, un segundo, por favor. ¿Cómo no? ¿Te van a servir un café o algo? Porque yo aquí debería servirme uno también. Bueno, Esto se va a poner bueno.
Ajá, entonces, ¿cómo vamos? Bueno, fíjate lo que acaba de hacer, ¿no? Yo hice una pausa por una necesidad que tenía de generar un cierto ambiente aquí en la grabación, y tú aprovechaste para tomar café. Ahí hay una Claro, combinación de necesidades fisiológicas o biológicas y de ocio, porque el café te produce placer. Y entonces hubo una corriente psicológica que se llamaron los hedonistas. Perdón un momentico ya. Vamos a hablar 20 minutos y continuamos posteriormente, mañana o otro día. Eh, no, esta es una, vamos a decir, este es un discurrir que tenemos los dos, que en mi caso me exige liberarme de una cierta característica del conocimiento y del compartir conocimiento. Yo tengo una deformación académica, y esa deformación académica me impide a veces expresar de manera, digamos, eh, de manera libre, de manera fluida. suelta, fluida, fluir, pues. Entonces, eh, y te agradezco mucho esta oportunidad porque conversando contigo, probablemente me preparo para algo que estoy haciendo y que quiero promover contigo. Eh, esta semana voy a cambiar el enfoque de mi programa de economía en mi canal YouTube que se llama Ojo con Eso TV, y se llama Economía Inteligente. Y voy a tratar de enfocarlo a través de un lenguaje muy sencillo, ver los problemas económicos que están ocurriendo y tratar de hacerlo lo más transparente posible. En qué consiste la inflación, qué va a pasar con el dólar, etcétera. Bueno, asimismo, en el caso que estábamos conversando, a ti te interesa mucho caracterizar qué pasó con el ocio históricamente. Eso fue el capítulo más largo de mi tesis, y esa investigación no está completa. Yo, si el atardecer en el que estoy, Es difícil, si el atardecer en el que es estoy no ambiciosa. oscurece muy rápido, yo me propongo hacer una historia económica del ocio. Porque es que el ocio, yo no lo estoy enfocando en la forma más, digamos, esencial, sino desde la perspectiva económica. Es la perspectiva en la cual me formé y me aprendí a pensar para vivir y para trabajar. Claro. Entonces, En cuanto y a eso, eso no me genera problemas en general, porque en general, valga la redundancia, eso más bien me ayuda a marcar digamos, un territorio, a marcar una referencia. La actividad humana fue siendo siempre condicionada por ciertos factores. Uno fue el medio ambiente. O sea, el hombre se levanta, se yergue, ¿no? Desde la naturaleza, deja de ser el pitecántropo y comienza a tener una serie de problemas nuevos. Quizás el desarrollo de la mente humana tiene que ver con eso. Yo no sé si hubo un milagro religioso o si venimos de otro planeta, pero en el evolucionismo que nos acostumbramos a, a manejar con Darwin, y con toda la antropología, se supone que hubo un momento en que los miembros de una comunidad, llamemos la tribu, tenían que ponerse de acuerdo para hacer las cosas. Alguien tenía que hacer las viviendas, alguien tenía que hacer ropa, alguien tenía que defender a la tribu de invasores, alguien tenía que buscar comida y alguien tenía incluso que enseñar. Aunque fueran sociedades no letradas, se aprendían cosas y había cultura. Y eso lo sabes tú mejor que yo por tu formación y por lo que estudiaste y aprendiste con tu mamá. Entonces, en mi caso, yo lo aprendí estudiando y dando clases de historia claro, económica. Entonces, en la historia económica que eso. conocemos, que fue muy desarrollada a partir de un trabajo de Lewis Morgan, que después comentó Federico Engels, ¿verdad? Que se llamaba El origen de la propiedad privada y el Estado, el origen de la riqueza, la propiedad privada y el Estado. Federico Federico Engels lo que hizo fue glosar un trabajo
de Lewis Morgan, un antropólogo norteamericano, que observó en las tribus primitivas de Estados Unidos cómo se iban comportando estas sociedades y a partir de allí hizo una serie de deducciones que permitieron definir la comunidad primitiva. Y ahí viene lo que tú decías allí, que era la lógica, el sentido común de cómo pueden haber ocurrido las cosas. Bueno, cómo el hombre empezó a usar utensilios. Entonces dicen que una de las características del ser humano que lo distingue de los demás seres vivos es la previsión. Entonces, allá cuando uno estudiaba historia económica, para dar las primeras temas de historia económica, uno decía que el hombre empieza a distinguirse del animal cuando toma una pieza de madera o de hierro, de lo que fuera, ¿no? Y la agarra para sacar algún alimento de algún sitio, de un hueco o de un coco. Y cuando él la usa y le resulta útil, él la guarda. Y cuando él la guarda, empieza a ser previsivo. Y ese sentido de la previsión le permite enfrentar el clima, porque el clima varía. Y cuando el hombre se da cuenta de que el clima varía, empieza a hacer construcciones para protegerse del clima y a vestirse. Entonces, en ese camino empieza la división del trabajo. Esa primera división del trabajo, que se mantuvo más o menos muy suave en sus cambios hasta la Edad Media, hasta que vino el artesanado, la primera forma que condujo a la sociedad mercantil, permitió que se organizara el trabajo. Y esa organización del trabajo, que en principio solamente estaba ligada al clima y a la evolución del día y la noche, después empezó a ser medida en horas. Entonces tú ves ya que en la Edad Media, en los conventos, había horarios para la oración, maitines, no sé qué, vespertina, todos esos horarios que hicieron en los conventos generaron digamos, unas rutinas cotidianas. Esas rutinas cotidianas empezaron a dejar espacio para el tiempo libre. En el caso del monasterio, ese tiempo libre no era permitido. ¿Por qué? Porque en la condición estricta de la vida religiosa, el hombre no puede dedicarse a nada que no esté justificado con Dios. Entonces el ocio adquirió una connotación de pecado. Así como en Roma el ocio estaba condicionado porque tú tenías que ser reclutado para ir a la guerra, en la Edad Media entonces tú tenías que trabajar en el monasterio o en el feudo para el señor feudal y entonces tenías ya un régimen de trabajo. Entonces ese régimen de trabajo te va cambiando tu vida cotidiana, ¿verdad? Cuando la sociedad europea evoluciona por el comercio, porque empiezan a llegar productos desde el oriente, ahí viene el gran cambio. La primera revolución no fue la industrial, la primera gran revolución fue la comercial y probablemente la urbana, porque antes de la comercial ya los hombres empezaron a agruparse más allá del feudo en ciudades. Pero cuando empiezan a agruparse en ciudades y la producción ha crecido y vienen los comerciantes, empieza el intercambio ya de una forma mucho más intensa. Cuando se hace eso cotidiano y normal, entonces el capital aparece en forma mucho más sólida, la riqueza. Entonces, allí no es suficiente con el trueque, aparece el intercambio sobre la base de monedas y después sobre papeles. Y sobre esas monedas y sobre esos papeles aparece un gran milagro en la vida humana, que es la confianza económica, que no es la misma confianza ¿cómo se llama? Del guerrero en el jefe indio, o del jefe indio en el piache o en el brujo. No, esta confianza es en alguien que te da un papel o un pedazo de metal y tú lo aceptas y le entregas algo. Ese momento de cambio que no empezó en Europa, que empezó en el Mediterráneo, y creo que incluso antes de Grecia, con los asirios, etcétera, fue haciéndose mucho más sólido
con el comercio que se generó a partir del descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América explota el comercio. Entonces viene una gran revolución comercial, vienen los primeros estados poderosos colonialmente, y entonces allí el régimen de trabajo al que son sometidos los europeos es un régimen mucho más tortuoso. Entonces el trabajo se convierte en una obligación, ¿verdad? Y aquellos esclavos de las sociedades antiguas dejan de ser esclavos, pero pasan a ser trabajadores asalariados. ¿Ok? Y ese trabajo asalariado, ¿cómo se negocia? Sobre la base de horarios. Entonces, ese horario se permite tener un tiempo que no es de trabajo. Y ese tiempo que no es de trabajo es un capital que tiene todo ser humano. Y todo ser humano se apropia del tiempo y lo negocia. En la medida en que aparece mayor libertad en las sociedades modernas, en esa medida se pasa a tener lo que se llama la clase media, que entonces ya del salario por hora se pasa a una participación más laxa en el trabajo y una estructuración mucho más compleja de las relaciones productivas. Y al mismo tiempo se diversifica más la producción. Aparecen los juegos ya en forma más abierta, aparecen muchos placeres, bebidas, comidas, etcétera, etcétera. Y entonces el ocio comienza a ser una actividad económica Con la clase media, particular. ¿no? Sí, nos quedan 9 minutos. Este periodo, este periodo es muy importante y podríamos decir que estamos en el siglo XVI, por ahí, XVII. En ese periodo, entonces, primero en las cortes que venían de la Edad Media, la llamada Baja Edad Media, ¿no? Y las sociedades ya urbanas, el comienzo de las sociedades de las grandes ciudades europeas, donde ya no solamente se había mercado para vender ropa, sino que también se ofrecían pinturas, se ofrecían obras de arte. El arte se desarrolló mucho en la Edad Media, entre otras cosas, como una necesidad de la religión. O sea, el ocio más importante de la era religiosa, de esos 1000 años de la Edad Media, se quedó expreso en la literatura, en la pintura, en la música, que generaron entonces una gran, digamos, posibilidad del ser humano de, digamos, de disfrutar el tiempo de otra manera. Entonces, ese ocio no dejó de transformarse a todo lo largo del capitalismo. Entonces, hoy en día tenemos una huelga, una huelga de cinematografía en California, en Los Ángeles, que tiene muy mal a Estados Unidos y en particular a Los Ángeles. O sea, hay actores hoy en día buscando trabajo como mesoneros, pero esa es una industria que a través de los streamers se masificó mucho más allá que el cine, y que en el caso de la India incluso es mucho más fuerte que en Occidente. La industria cinematográfica en la India produce muchísimo más. Sí. ¿Ya? Y en Europa, por supuesto, también hay una gran cantidad de actividades del ocio. Yo les quiero decir a ustedes que el fútbol no es exactamente un deporte. El fútbol es casi una religión. Es decir, el fútbol ha pasado a ser en muchos países una parte esencial de la vida humana. Es decir, yo lo Sí, viví, muy importante eso aquí en Colombia. yo lo viví muy dramáticamente y al mismo tiempo que dramático, tragicómicamente, en una oportunidad en Inglaterra, que yo fui a una tienda donde reparaban cámaras fotográficas, y el señor que me atendía, que reparaba la cámara, me dijo: dígame rápido, señor, porque voy a salir de aquí corriendo a la final de cricket, que es en no sé dónde. O sea, eran las 10 de la mañana, una hora de trabajo, y él iba a cerrar su tienda porque se iba. Y en Italia
Hay momentos en que cierran todos los negocios porque hay un juego de fútbol del equipo de la ciudad. ¿Ok? Es decir, y en Venezuela también lo vivimos en el béisbol, en el básquet, etcétera, etcétera. Es decir, y lo vimos en otras cosas, con los famosos puentes, la Semana Santa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, toda Aquí esa en forma Colombia el fútbol no es una religión. también, claro, toda esa forma de vida nueva hace que el hombre no trabaje solamente para sus necesidades básicas, sino también para sus necesidades del tiempo libre y para necesidades que más allá del ocio tienen que ver con otros aspectos del ser humano. Por ejemplo, eh, eh, todo esto que se llama selfismo, ¿no? Hacerse un tatuaje, ponerse eh, un brillante, una oreja, usar ropa de marca, todo eso configura una vida distinta a la que estudiaron los economistas hace 300 años. ¿Ok? Y entonces hoy en día, eh, esa nueva economía que la tecnología ha impulsado tanto, porque ya mis nietos más pequeños han visto ya varias veces la última película infantil que está de moda y mi hija pasa horas del día con esa película para los niños. Esos niños se están preparando y él sabe para qué clase de futuro y para qué tipo de actividades. Bueno, yo te dejo para que me hagas las preguntas de cierre y si quieres nos ponemos de acuerdo para escoger temas para la próxima. Este tema es muy extenso, es muy amplio. Podemos hablar de cualquier Muy deporte, extenso. podemos hablar de cualquier Bueno, pero deporte vamos a o de resumir, cualquier aspecto de la economía a del ocio. aprender la cosa, ¿no? Teníamos una evolución del ocio que pasa por diferentes niveles y se complejiza mucho En el tiempo. en ese periodo Ujú. de lo que se llama medioevo, se suele llamar así, hasta la industrialización. O No hasta la revolución sea, hay una, comercial. Es que el capitalismo empieza con las revoluciones burguesas y las revoluciones burguesas son previas a la revolución industrial. Las sí, sin revoluciones, lugar a dudas. las revoluciones burguesas son, los burgos estaban fuera de los feudos y en las ciudades, la clase media de las grandes ciudades europeas estaba fuera de las cortes monárquicas, de los reinos. Y el caso más patético, más representativo, es la Revolución Francesa, pero no fue el primero. La Revolución Americana fue el primero, fue 13 años antes. Y, Inglaterra fue casi 100 años antes. ¿Qué periodo estamos hablando? ¿Qué época? Estamos hablando de 1600 hasta 1800 fueron las revoluciones burguesas, pero no comenzaron con la francesa, comenzaron antes. Y ese periodo es un periodo de cambio político. ¿Por qué? Porque ya el sistema, digamos, eh, colonial y el sistema, vamos a llamarlo, de las monarquías estériles y mercantilistas, estaba haciendo agua. El mercantilismo casualmente hace agua porque dejó de lado la economía y se dedicó más a la especulación monetaria y financiera. Es decir, las monarquías vivían del oro y las piedras preciosas. Pero mientras eso ocurría dentro de los palacios, afuera estaban cambiando las cosas. Estaban, estaban surgiendo todo el cambio hacia la producción fabril, hacia la gran producción fabril y hacia el comercio con otras ciudades. Y entonces estas clases Claro, que es la revolución emergentes industrial, ¿no? cambiaron, Que es cambiaron, eso. cambiaron Bueno, totalmente. Eso fue, pero eso tenemos que durante ese periodo el ocio se va haciendo progresivamente más complejo. es Va correcto, surgiendo la clase media, ¿no? claro. Y está cambiando ahora al punto de que ya se está planteando en algunas discusiones el cambio del ser humano de ser mortal a ser inmortal. O sea, está cambiando porque la tecnología y el desarrollo de la ciencia La perspectiva, ¿no? están generando Se está perpetuidad, viendo la posibilidad de que el hombre viva generando eternamente. un cambio paradigmático existencial nunca antes visto. Pero Nunca. claro, eso es a donde queremos llegar. ¿A qué diagnóstico podemos hacer los sujetos ahorita y las generaciones que vienen buscando ejes? O sea, pero cómo comprender
¿Hacia una dónde sociedad, vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos? Sí, mira, inteligencia artificial va a sustituir la mayoría de los trabajos de la clase media. Claro. Ya, bueno, o sea, cuando hablamos de abogados, médicos y Va a haber correctores otras de texto, cosas, va a haber otras profesiones. Podemos hablar de eso también. por supuesto, Eso ya está vislumbrado. Y incluso hay autores que ya han y eso no hecho, quería llegar eh, progresivamente con que se notara la mayor complejidad y también susceptibilidad de ser manejada, de ser manipulada, el espacio de ocio. O sea, la noción o necesidad cambia del todo, ocio. cambian la forma de Claro, poder, pero hay un cambian la forma de vector poder a también. mayor complejización. O sea, desde una visión originaria y natural, donde es difícil hablar de trabajo y ocio, en cultura silvestre, se está llegando a un estado de complejidad que yo observo que lo hace similar. Es decir, a un montón de cosas instrumentales pueden facilitar el trabajo, pero también disminuir el espacio libre de ocio o minarlo. Hacia allá es Exacto. donde yo buscaría llegar para tratar de diagnosticar. Y entonces, No, pero el vector. no es exactamente no es exactamente, y no necesariamente una destrucción del espacio libre de ocio. Eso lo podemos hablar en la Bueno, próxima sesión. pero yo no hice construcción, minar, dificultar, cambiar. Es decir, va a cambiar la dinámica. Hay Ahora, una pues, transformación. un trabajo de 8, 10, 16 horas y uno que otro día por ahí de ocio, ¿no? Exactamente. Va cambiando. Para mí ha cambiado. Ya, pues mi trabajo depende exclusivamente de cómo yo maneje mi horario. Entonces yo trabajo de Claro. 3 a 9 de 3 de la madrugada a 9 de Ok, la mañana. ok. El resto del día, pues, Por ejemplo, yo ahorita tengo que cerrar aquí porque tengo que hablar con mi hija que está en España y ya son las 7 de la bueno. noche allá y si ella se va a acostar con los niños, yo quiero ver a mi nieto. Bueno, de acuerdo, ¿ves? Eso es un espacio del ocio. Quedamos Eh, pendientes para continuar Lo vemos en hablando, la tío, próxima. porque Claro, claro. Ok. hágale, Gracias, dale. Adimiro. Estamos en contacto. Cuídate mucho. Suerte a todos. Dale. Un abrazo. Entonces, seguimos Chao. aquí con el tema de la economía del ocio y continuamos en otra oportunidad a partir de donde lo dejamos Seguimos aquí, ¿no? conversando. La Exacto. complejización del ocio. Ok. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Señor José Manuel Serna, Gracias. Hasta tío. luego. Saludos.